Ser de izquierda tiene su innegable atractivo. En los colegios, las universidades, los medios de comunicación, todos los días nos dicen que para ser buenas personas, para tener supuesta empatía y para, por supuesto, estar a la moda, uno tiene que ser un buen izquierdista. Pero yo elijo rechazar categóricamente a la izquierda y razón número 1, la izquierda es la ideología más asesina de la historia. Izquierda y derecha son categorías políticas que nacen en el marco de la Revolución Francesa. Los jacobinos, la primer fuerza de izquierda, por así decirlo, del mundo occidental, fueron los primeros en establecer un gobierno de partido único, que a través del Comité de Salvación Pública asesinó a más de 35.000 personas por no adherir o por oponerse al régimen revolucionario a través de lo que se llamó el terror. Pero el siglo XX vería llegar al poder a la izquierda socialista a través del movimiento comunista bolchevique, de tipo marxista-leninista y maoísta. Entre 1917 y 1991, estos llevaron adelante las matanzas más cruentas de nuestra historia moderna. Aunque a menudo se procure ocultar esta realidad, inauguraron en el mundo la utilización de los llamados campos de concentración para la represión ideológica masiva, donde mediante deportaciones en masa de población se lograba una esclavitud general mediante una red de instalaciones de trabajo forzado. Estos son los números de asesinatos que solamente durante el siglo XX la izquierda cometió. Unión Soviética, 20 millones de muertos, China, 65 millones de muertos, Vietnam, 1 millón de muertos, Corea del Norte, 2 millones de muertos, Camboya, 2 millones de muertos, Europa Oriental, 1 millón de muertos, América Latina, 150.000 muertos, África, 1.700.000 muertos, Afganistán, 1.500.000 muertos. Todo esto solamente contando los casos del comunismo en el poder, es decir, sin contar los muertos en manos de organizaciones terroristas y guerrilleras de izquierda a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, sin contar los más de 21.600 atentados que cometieron Montoneros y ERP en la Argentina. Por ejemplo, sin contar los más de 12.500 muertos que se llevó el Sendero Luminoso en el Perú. Si de asesinatos se trata, es bueno recordar que el primer país en el mundo que legalizó el aborto fue la Unión Soviética en el año 1920 y que en América Latina el primer país que legalizó el aborto fue Cuba en el año 1965. Es por eso que el más importante político libertario del siglo XX, Ron Paul, ya nos decía en su libro Aborto y Libertad que el aborto estaba íntimamente ligado con el totalitarismo de los movimientos comunistas. Razón número 4. La izquierda destruye la calidad de vida. Este punto está íntimamente ligado al otro y los datos y los números están a la vista de todos. Por ejemplo, Ucrania. Stalin, entre el año 1932 y 1933, provocó una histórica hambruna en ese país, en la cual murieron de hambre más de 4 millones de personas y para el año 1934 el índice de natalidad había bajado hasta un 40%. Miremos si no el caso chino. Con el régimen totalitario implementado por Mao Zedong, la tasa de pobreza era de un 80%, pero con las reformas de mercado del año 1978 por Deng Xiaoping, ese número empezó a decaer y terminó siendo del 10%. Esto significa que, dejando atrás el socialismo a partir de las reformas de mercado, China logró sacar de la pobreza a más de 500 millones de personas. Veamos también lo que sucedió en Cuba. Finalizando los años 50, antes de la revolución de Fidel Castro, el Atlas Económico Mundial de Ginzburg colocaba a Cuba como el tercer país de mayor ingreso per cápita de Latinoamérica, después de Argentina y Uruguay. Hoy, Cuba ocupa el penúltimo puesto del ranking, con $7.602 del PBI per cápita, mientras que en Chile, por ejemplo, el ingreso es de $27.058 per cápita, y el primero en América Latina en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Y tenemos el caso venezolano frente a nuestras propias narices. El llamado socialismo del siglo XXI dejó en la pobreza a un 87% de su población. En el año 2017, por ejemplo, el 64.3% de los venezolanos bajó de peso un promedio de 11,4 kilogramos. Y el 76% de la población escolarizada hoy no concurre a clases por no tener alimentos en sus estómagos. La penuria también se puede medir por la emigración. 4 millones de venezolanos han abandonado Venezuela desde la instauración del chavismo. No importa que vivas bajo un océano de petróleo, la izquierda siempre empobrece a la gente. Y finalmente, razón número 5, la izquierda es la religión laica de los resentidos sociales.
La frustración es una realidad psicológica de la cual nadie está a salvo. Es propio de la limitación humana no lograr aquello que nos proponemos en todos los casos. Siempre hay algo que no conseguimos ni podremos conseguir. El ser humano, por definición, es falible. Acá es donde la izquierda interviene, calmando la frustración y trastocándola por resentimiento. Lo que la izquierda te dice es: vos no tenés ninguna responsabilidad individual sobre tus actos. Vos sos una simple víctima más de un sistema esencialmente injusto que te llevó a fracasar. La izquierda le ofrece al resentido un alivio de tipo psicopolítico, construyéndole un enemigo abstracto en el cual poder depositar todas sus frustraciones. Llámese capitalismo, patriarcado, heteronormatividad, imperialismo, colonialismo o como ustedes quieran.